Cuando hablamos de razonamiento lógico, podemos entender que es un proceso mental mediante el cual se utiliza la lógica partiendo desde unas premisas o varias para llegar a una conclusión que puede ser verdadera, falsa o posible. Tanto el método inductivo como el método deductivo son estrategias para el razonamiento lógico. En el método inductivo se utilizan premisas particulares para llegar a una conclusión general. Por el contrario, en el método deductivo se utilizan premisas generales para llegar a una conclusión específica. Ambos son importantes en la producción de un conocimiento. Tanto el método inductivo como el método deductivo son estrategias para el razonamiento lógico. Ambos métodos son importantes para la producción de un conocimiento. En el área científica, cuando se hace una investigación, se pueden utilizar uno u otro método para llegar a una conclusión o una unión de ambos. También dependiendo el campo de estudio científico. Buenas, profesor. Yo soy Dayana Hernández y hoy le vengo a hablar sobre inferencia lógica y razonamiento inductivo. Entonces, se debe entender a la inferencia lógica como un razonamiento a partir de un conjunto de proposiciones llamados premisas, que se obtienen por el resultado de una conclusión. El razonamiento es válido si y solamente si la conjunción de las premisas implica la conclusión o la conclusión es la consecuencia de dichas premisas. Es decir, si las premisas todas son verdaderas, entonces las conclusiones, las conclusiones que se derivan de ellas han de ser todas verdaderas. Ahora el razonamiento inductivo. Este razonamiento es un tipo donde se parten de dos premisas particulares para establecer un enunciado universal. Por ejemplo, Juan se metió al lago y salió mojado. Otro ejemplo sería María y Juan se lanzaron al agua y salieron mojados. En conclusión, todas las personas que se arrojan o se lanzan al agua salen mojados. Esto fue todo. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Eliana David Marín Gómez y voy a hablarles sobre las proposiciones contrarias, subcontrarias y las de contingencia. Empezando por las proposiciones contrarias. Las proposiciones contrarias según la lógica matemática es cuando todas las afirmaciones de un enunciado, de una oración o de una operación son falsos o arrojan un resultado falso. Estas proposiciones por lo general nunca van a arrojar un resultado que sea verídico o algo por el estilo, por lo cual todas estas proposiciones llegan al punto de la negación. Un ejemplo claro de estas proposiciones son el sol es verde, o por ejemplo la gravedad no existe, o decir por ejemplo 2 más 2 es igual a 0. Son proposiciones que por lo tanto son falsas, un ejemplo de una proposición contraria. Las afirmaciones de proposición contrarias usualmente dentro del ámbito del área del derecho se usan para afirmar cuáles son los escenarios que claramente no son los más viables a la hora de resolver un caso. Luego están las de contingencia, las cuales afirman, ojo a esto, que las proposiciones pueden ser falsas o verdaderas, pero son abiertas a posibilidades. ¿A qué me quiero referir con esto? No necesariamente tiene que ser una realidad, pero puede serlo. En pocas palabras, es algo que se da de manera imprevista. Ejemplo, voy a salir a la calle y dejo las llaves en mi casa, estoy en la casa o algo por el estilo trapeando, haciendo alguna cosa, y sin saberlo, sin razón motivo aparente, me caigo o algo por el estilo. En una operación matemática es cuando tú descubres que, por ejemplo, varios signos pudieron haber sido errados, y dentro del estudio de derecho, esta proposición se da cuando dentro de un caso hay una especie de discrepancia que puede dañar un poco la ruta de ese mismo caso. Eso es una proposición de contingencia, cuando los casos pues no necesariamente son, pero pueden llegar a ser. Y en la subcontraria afirma que no hay dos proposiciones falsas, sino que hay una verdadera o dos verdaderas, pero no existen las proposiciones falsas. ¿A qué me quiero referir con la subcontraria? Los enunciados subcontrarios por el estilo suelen afirmar algo que es verídico, pero nunca suelen afirmar algo que sea 100% falso, sino un dato verdadero y uno falso, o 0 datos falsos y uno verdadero. En pocas palabras, algo que puedes dejar perfectamente en el aire. Un ejemplo de una proposición con subcontraria es decir, por ejemplo, que el Sol está compuesto de helio, cosa que es real, o decir que el Sol no está compuesto de nitrógeno. Puede ser una afirmación verdadera o falsa, no se sabe a ciencia cierta. Dentro del estudio de derecho también se usa para buscar los escenarios posibles. Estas tres proposiciones como tal proponen
valga la redundancia, proponen que dentro de la matemática, de la lógica y de hecho del ámbito general hay tanto afirmaciones verdaderas, escenarios probables, probabilidades y proposiciones reales. Esto en combinación da un abanico muy amplio de casos probables, un abanico de posibilidades y deja que el mundo esté bastante abierto a lo que, por ejemplo, son las posibilidades dentro del mundo en general. Y en el estudio de derecho, cada proposición tiene su función y se da en cierto caso. La contraria se da cuando hay muchos resultados que apuntan a que tal casa o tal acusación puede ser negativa. Dentro de la subcontraria puede que haya una afirmación que sea verídica y varias que pueden llegar a ser falsas, pero no pueden haber afirmaciones falsas. Y en la subcontraria son escenarios que no son probables al 100%, pero están abiertos a que pasen. Dicho esto de paso, muchas gracias por escuchar mi exposición. Hola, soy Valerie López y hoy les vengo a hablar sobre la simbolización y los diagramas de proposiciones categóricas, así como también la validez de un argumento o un argumento válido. Como la interpretación de las proposiciones categóricas depende fundamentalmente de la noción de una clase vacía, se utiliza el cero para representar este hecho y para simbolizar que la clase determinada por S no tiene miembros, es decir, se utiliza la ecuación S igual a 0 para reafirmar que esta clase representada por la letra S no tiene miembros. Cuando se afirma que la clase S sí tiene elementos, es decir, en el caso contrario, equivale a negar que S es vacía, por lo tanto su representación simbólica es S no es igual a 0. Las proposiciones categóricas se pueden representar gráficamente diagramando las clases a las que pertenecen, de tal forma que el diagrama es de una clase, no de una proposición. Para realizar esta representación, obviamente se utiliza un círculo marcado con el término que designa la clase. Por ejemplo, la clase S, para diagramar la proposición de que S no tiene miembros, es decir, en este caso que no tiene miembros o de que no hay S, se sombrea todo el círculo que representa S, lo cual indica que no contiene nada, que es vacía, es decir, 0. Y para graficar la proposición que existe S, que se interpreta en el sentido de que hay por lo menos un miembro de la clase S, se coloca una X en cualquier parte en el interior del círculo que se representa S, lo cual indica que sí hay algo dentro de él, es decir, si hay un componente dentro de él que no está vacío. Para representar una proposición categórica en forma estándar se necesitan dos círculos intersecados si S y P representan los sujetos y predicados de la proposición. Un argumento válido. Bueno, un argumento válido que sigue una regla bien establecida se dice que es válido. Los argumentos se juzgan como aceptables o inaceptables en la medida en que sean válidos. Validez o invalidez de un argumento. Bueno, para probar la validez o invalidez de un argumento se utiliza un método basado en él, es decir, un método basado en dicho argumento. Hecho de que estas son características puramente formales de los argumentos, o sea, es decir, o por ejemplo, independientemente de las diferencias del tema que traten, ya sea que el tema sea relevante o no relevante. Específicamente para probar la invalidez de un argumento, basta con formular otro argumento aparte que tenga exactamente la misma forma y que éstas tengan premisas verdaderas y conclusión falsa. Bueno, ahora sí el tema central. La validez de un argumento, en teoría, las tablas de verdad son apropiadas para probar la validez de un argumento de tipo general, pero en la práctica son cada vez más difíciles de manejar a medida que aumenta el número de enunciados o proposiciones que conforman dicho argumento. Un método más eficiente para probar la validez de un argumento extenso consiste en deducir su conclusión a partir de sus premisas, mediante una serie de argumentos elementales, cada uno de los cuales se conoce y acepta como válidos. Este proceso es el que se denomina método deductivo. Hasta aquí mi intervención. Gracias por su atención. Proposiciones categóricas. El estudio clásico o aristotélico
aristotélico de la deducción está centrado en argumentos que tienen solamente proposiciones de un tipo especial, llamadas proposiciones categóricas. El tipo especial se refiere a las proposiciones que pueden ser universales, afirmativas o negativas, o particulares, afirmativas o negativas. Por lo tanto, se puede afirmar que hay 4 tipos estándar de proposiciones categóricas. Estas podrían ser de cualidad o cantidad, que son las proposiciones categóricas y tiene una forma estándar. Como dije ahorita, puede ser de calidad o cuantidad. Calidad afirmativa o negativa. La calidad de una proposición es afirmativa o negativa según el sujeto, completa o parcialmente, afirme o niegue la inclusión de la clase. Por tanto, las proposiciones afirmativas universales particulares tienen cualidad negativa. Cantidad universal o particular de cantidad. La cantidad de una proposición es universal o particular según que la proposición se refiera a todos los miembros o solamente a algunos de la clase designada por el término sujeto. Así, las proposiciones universales afirmativas o negativas son universales de cantidad y las proposiciones particulares afirmativas o negativas son particulares de cantidad. Clasificación de las proposiciones según la cualidad, o sea, afirmativa, un ejemplo de esto sería la justicia es una virtud, o negativa, el hombre no vuela. Reglas de la cualidad. Una proposición afirmativa, el predicado se toma con toda su comprensión, pero no toda su extensión. En una proposición afirmativa, el predicado es particular. En una proposición negativa, el predicado se toma con toda su extensión, pero no con toda su comprensión. Es una proposición negativa del predicado y el predicado es universal. Clasificación de las proposiciones según su cantidad. Particulares. Algunos vertebrados no son mamíferos. Ese es el ejemplo que doy ahí. O otro ejemplo podría ser Sócrates es un hombre. Universales. Un ejemplo de ese sería todo mamífero es vertebrado. Si combinas la cualidad y la cantidad de las proposiciones, obtendremos 4 clases de proposiciones convencionalmente designadas por 4 primeras vocales. Universales afirmativas que se representan con la letra mayúscula A. Un ejemplo de esto es todo hombre es justo. Universales negativos que se representa con la letra E y el ejemplo de este sería ningún hombre es justo. Particulares afirmativas que se representan con la vocal I sería algún hombre es justo, y particulares negativas que se representan con la letra O. El ejemplo de este sería algún hombre no es justo.